la norma de protección para la salud, y sí vemos, ahí hay una rayita verde, cómo las concentraciones, en este caso el número de días se fue reduciendo, y como vemos en los últimos años, pues ahí como que ya se estabilizó. Este estudio concluye que pues estas políticas han tenido beneficios en la salud. Incluso hacen una estimación del incremento de la esperanza de vida de la población en poco más de 3 años. Y hay un beneficio total en muertes prematuras evitadas de alrededor de 22,000. Entonces, esto es muy importante porque nos da la razón por la cual debemos impulsar nuevas medidas que nos permitan regresar a esta tendencia que teníamos en reducir los niveles de la contaminación. La siguiente, por favor. No voy a detallar de nuevo, sabemos que a través del inventario de emisiones, que es una herramienta muy poderosa para conocer de dónde provienen las emisiones, que para los diferentes contaminantes tenemos identificados perfectamente los sectores de donde están siendo emitidos. Por ejemplo, de los compuestos orgánicos volátiles, que son precursores del ozono y las partículas secundarias, están las fugas de gas LP, que se dan el llenado de cilindros en tanques estacionarios, incluso en las instalaciones de los hogares. La operación de los vehículos a gasolina pues sigue siendo una de las fuentes principales, tanto por los gases de escape como por las emisiones evaporativas. Incluso pues ya han tomado relevancia los compuestos que se emiten de productos que utilizamos todos los días, de aseo personal, productos para la limpieza de los hogares, etcétera. Y por supuesto pues el sector industrial, que es un gran consumidor de combustibles, también es uno de los emisores y sobre todo que utilizan en muchas ocasiones solventes y productos de limpieza industrial. En el caso de los óxidos de nitrógeno, pues aquí la principal fuente es la combustión, entonces los vehículos automotores siguen siendo la fuente principal, pero también la combustión en calderas y hornos industriales. La siguiente, por favor. En el caso de las partículas, para las PM10, pues encontramos que los vehículos a gasolina y diésel constituyen una de las fuentes más importantes y también actividades agrícolas y la industria lo son. En las PM2.5, que son las partículas más chiquitas, ahí sobresalen el consumo de combustibles de gasolina y diésel y actividades de la construcción. Entonces, para todos estos sectores que hemos identificado como los más importantes, se diseñaron las medidas que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas? El principal es incidir en la mejora de la calidad del aire y contribuir a prevenir el cambio climático para beneficio de la salud y la calidad de vida de las personas. Tenemos como meta reducir las emisiones de los contaminantes, las partículas que forman de los precursores de las partículas secundarias, del ozono, y reducir las emisiones de contaminantes climáticos. La siguiente, por favor. Allí están enlistadas las 14 medidas, ahorita no me voy a referir a ellas, las vamos a ir viendo una por una. Antes les quiero mencionar algo, la siguiente. El 4 de junio entonces dimos a conocer inicialmente las 14 medidas y la instrucción que recibimos fue que estas fueran puestas a la opinión de la población en general. Para ello se abrió un buzón en donde estuvieron recibiendo las aportaciones, fueron 155 en total y las categorizamos como fuentes de área, fuentes móviles, energía, industria, movilidad y normatividad. El resultado general es que la mayoría de estas propuestas se refirieron al tema de la movilidad y el transporte, seguramente porque es un tema que la población siente mucho. La siguiente, por favor. Asimismo, cada una de estas medidas fueron sometidos a consulta a través de mesas que hicimos con diferentes actores de la sociedad. Tuvimos reuniones con cámaras y asociaciones de transporte de carga, de gas LP, de gas natural, con la industria automotriz, con las armadoras de motocicletas, entre otros.
Tuvimos varias reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil a través del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire y, por supuesto, también las sometimos a la opinión de académicos e investigadores de nuestros principales centros de estudios y, en particular, con el Centro Mario Molina recibimos muchas opiniones sobre ellas. Las instituciones que participaron del gobierno, pues ahí están enmarcadas, no las voy a repetir. La siguiente, por favor. Y bueno, yendo ya directamente a las medidas, la primera se refiere a la reducción de emisiones en la industria, en la distribución y uso de gas LP. La estrategia que marcamos aquí es reducir las fugas en el proceso de llenado de cilindros y tanques estacionarios, así como en las viviendas. Las acciones que estamos emprendiendo para ello es la publicación de la norma 008 ASEA 2019, que regula el llenado de cilindros para expendio al público y establece la instalación de dispositivos de desconexión seca para disminuir las emisiones durante el trasiego de combustible. Esta norma ya fue publicada el 22 de septiembre de 2019 y ahora lo que se trata es de su implementación. Por otra parte, los gobiernos locales están estableciendo convenios con las asociaciones y empresas de gas LPs para la implementación de dispositivos de desconexión seca en instalaciones y vehículos de reparto de gas LP. Estos dispositivos permiten abatir las emisiones fugitivas hasta en un 90%, o sea, es muy significativo. Los convenios están en proceso de firma y muy pronto van a entrar en vigor. Por otro lado, vamos a iniciar una campaña de concientización social para la verificación de fugas y compra informada del gas LP, y esto lo vamos a hacer a través de la estrategia de comunicación de la CAME que va a iniciar en el primer trimestre del próximo año. La siguiente, por favor. La segunda medida tiene que ver con la reducción de compuestos orgánicos volátiles en recubrimientos y productos de uso doméstico. La estrategia es regular el contenido de compuestos orgánicos volátiles en los productos. Tenemos como acciones, ya tenemos una antepropuesta de proyecto de NOM que fueron elaborados por el Centro Mario Molina y el trabajo de los grupos se va a iniciar en el próximo año también. Hay la actualización de la norma 123 Semarnat 1998, que se refiere al contenido de COBS en fabricación de pinturas arquitectónicas y el límite de contenido de COBS en artículos de limpieza de uso doméstico y cuidado personal. Por tratarse aquí de productos, esta norma va a ser liderada por la Secretaría de Economía Federal. También habrá una actualización de lineamientos generales para la compra de combustibles con bajo contenido de COB por los gobiernos locales, así como la recomendación de compras verdes al gobierno federal. Sí, gracias. Gracias. La siguiente, por favor. La tercera acción corresponde a la inspección y vigilancia estratégica para el control de emisiones en gasolineras. La estrategia es fortalecer la supervisión y cumplimiento de normas para reducción de las emisiones evaporativas y fugitivas. Como acciones tenemos fortalecer la supervisión y el cumplimiento de la norma 004 ASEA 2017 sobre el informe de resultados de las 967 estaciones de servicio ubicadas en la zona metropolitana. La segunda acción es la reducción de emisiones de COB que no están contempladas en el campo de la aplicación de la norma 004 ASEA 2017 en 87 estaciones de servicio que se localizan en la zona metropolitana. La tercera acción es la revisión justamente de la norma para incrementar la cobertura geográfica y mejorar las tecnologías de monitoreo, que es, en realidad aquí lo que vamos a hacer es verificar que los sistemas de recuperación de vapores que ya están instalados funcionen adecuadamente y por otro lado hay estaciones de servicio que todavía no cuentan con estos recuperadores, por lo cual pues se verá que los instalen. Y como cuarta acción vamos a abrir un buzón ciudadano de denuncia de gasolineras con olor excesivo a gasolina.
Realmente estos sistemas de recuperación pues, permiten que no existan emisiones fugitivas y cuando existen es muy marcado el olor que uno percibe cuando uno va a cargar el combustible. La cuarta, por favor. La siguiente, por favor. La cuarta medida se refiere a la distribución de gasolinas menos volátiles en la megalópolis. La estrategia es reducir la presión de vapor de la gasolina que se distribuye en los estados de la CAME durante la época de mayores temperaturas y concentraciones de ozono en la zona metropolitana. Un dato muy importante aquí es que por cada incremento, por cada libra por pulgada cuadrada que yo incremente la presión de vapor de la gasolina, las emisiones incrementan hasta en un 19% las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Actualmente en la zona metropolitana pues tenemos gasolina de hasta 7.8 durante todo el año en la zona metropolitana, pero en el resto de las entidades de la CAME esta puede ser de hasta 9 y 12.5 libras por pulgada cuadrada, dependiendo de la época del año y del uso de etanol que le adicionen. El compromiso que tenemos de Pemex es comercializar en la región de la CAME gasolinas con un máximo de 9 libras por pulgada cuadrada en el periodo de 16 de marzo al 31 de agosto, que es cuando las condiciones meteorológicas favorecen la formación y acumulación de ozono. Por otra parte, solicitamos a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, que se modifique la norma 016 para que no se autorice un incremento en la presión de vapor de las gasolinas que usen etanol y que se regule el uso únicamente de gasolina de hasta 9 psi entre marzo y agosto. La siguiente, por favor. La quinta medida es mejores prácticas para el manejo de fuego y prevención de incendios. La estrategia es fortalecer las capacidades de los diferentes niveles de gobierno. La CONAFOR y la SADER coordinan las acciones de manejo del fuego en quemas pecuarias y agrícolas durante los periodos de mayor ocurrencia de incendios y de contingencias ambientales atmosféricas, es decir, durante la época invernal y de estiaje para la región centro del país. Para mejorar la vigilancia en el uso del fuego, se coordinan acciones entre Profepa, la Guardia Nacional y gobiernos de las entidades federativas para realizar operativos y recorridos para identificar y evitar la tala y el cambio de uso de suelo ilegales. El reforzamiento de los protocolos de actuación antiincendios y el establecimiento de los centros estatales de manejo del fuego, así como un incremento del número de brigadas y capacitación en agricultura y de conservación. Fortalecimiento de las capacidades y equipamiento de ejidatarios y comunidades forestales. El grupo de trabajo permanente entre CONAFOR, CONAM, SADER, Bienestar y Profepa y los gobiernos de las entidades para el análisis y evaluación periódica de las acciones propuestas. Es decir, que para la próxima temporada de secas ya estamos organizados y ya el grupo de trabajo está trabajando en las acciones preventivas necesarias. La siguiente, por favor. La sexta medida es el control de emisiones y uso de combustibles limpios en el sector industrial. La estrategia es regular las emisiones del sector industrial y fomento de gas natural y energía solar. A fin de este año se publicará la norma NADF 011 AMBT 2018 de la Ciudad de México, que se encuentra en desarrollo también en el Estado de México y se estima una reducción del 30 al 40% de compuestos orgánicos volátiles en las industrias de competencia local. Hay un proyecto de la Ciudad de México que es Ciudad Solar para la implementación de más de 200 calentadores solares de agua en la nixtamalización de harina para tortillas. Este proyecto ya inició. Hay una propuesta de uso de gas natural en industria e instalaciones de la Ciudad de México y su zona metropolitana para hospitales, deportivos y centros penitenciarios. La siguiente, por favor. La séptima medida se refiere a la reducción de emisiones por mantenimiento urbano. La estrategia es regular las emisiones en la maquinaria de la construcción, tanto en el sector privado como gubernamental. En este caso, lo que se pretende es que las obras de licitación de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México
Soliciten un 10% de maquinaria con filtros de partículas o con cumplimiento de tecnología de reducción de emisiones. Se estudia establecer como condicionantes de las manifestaciones de impacto ambiental usar maquinaria con filtro de partículas en proyectos de la ciudad. También se cuenta con la propuesta para la elaboración de una norma oficial mexicana de regulación de emisiones para la maquinaria nueva que será desarrollada por la Semarnat. La siguiente, por favor. La medida 8 la dividimos en dos para que fuera más clara. La primera es el ordenamiento de la circulación del transporte de carga. La estrategia es la regulación de horarios de vehículos de carga de más de 3.8 toneladas de peso vehicular bruto y con una configuración de C2, es decir, de 2 ejes y de 6 o más ruedas, así como el impulso de mejores tecnologías vehiculares. Las medidas específicas son las siguientes. Habrá una restricción de la circulación de vehículos de carga de lunes a viernes de 6 a 10 horas a partir de marzo del próximo año. Los vehículos que hayan ingresado antes de las 6 de la mañana y se encuentren transitando dentro de la Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México podrán circular hasta las 7 horas para llegar a su destino, reanudando su circulación después de las 10. La segunda es una limitación de la circulación de vehículos de carga de las 6 a las 20 horas a partir de septiembre del próximo año, a partir de una evaluación por parte de una mesa técnica y con base en los resultados del horario matutino. Para los dobles semirremolques se analizarán y determinarán a través de una mesa técnica mecanismos y condiciones a fin de lograr una implementación progresiva para la circulación en horario nocturno de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, con metas de corto y mediano plazo a partir del mes de abril del próximo año. Aquí se han determinado como exento las unidades con trampas de partículas, unidades a gas natural, vehículos eléctricos, híbridos eléctricos con 2 motores de propulsión, los que estén dentro del programa de autorregulación de los gobiernos locales y los que se dediquen al traslado de valores, camiones revolvedoras y equipos de bombeo de concreto, residuos y materiales peligrosos, todos ellos sujetos a un programa de renovación y o introducción de tecnologías de control de emisiones. Aquí me gustaría recalcar nuevamente que estas medidas se van a estar implementando y durante esta implementación estaremos teniendo mesas técnicas para irlas llevando a cabo gradualmente para que todo esté listo. La siguiente, por favor. Se refiere a la detección de vehículos ostensiblemente contaminantes. La estrategia es homologación y actualización de los programas para detectar y sancionar a los vehículos ostensiblemente contaminantes. Como medidas está el retiro de la circulación de unidades de transporte de carga cuando se les identifique con altas emisiones, acción continua que llevan a cabo los gobiernos locales. También tendremos la campaña anual para detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes con sensores remotos, en donde participan la SEDEMA, la SMAGEM y la Semarnat INEC. La campaña por vehículos limpios con sensor remoto se aplica de marzo a junio de cada año como complemento al programa permanente de la Ciudad de México y del Estado de México. La siguiente, por favor. La medida 9 se refiere a las normas de emisiones vehiculares. Como estrategia tenemos la actualización de la normatividad de regulación de emisiones vehiculares a nivel federal. Tuvimos un foro taller de calidad del aire, cambio climático y normatividad, retos compartidos, en el cual se analizó y comprometió la actualización de normas vehiculares durante el próximo año. Tenemos en particular la actualización de la norma 042, Semarnat 2003, que establece límites de emisión de contaminantes de vehículos nuevos. Aquí pretendemos tener menores emisiones de contaminantes criterio y de emisiones evaporativas. También se trabaja la modificación de la norma 163 Semarnat ENER SECOFI 2013, que regula las emisiones de CO2 y su equivalencia en rendimiento de combustible.
Se estima que en 2025 los vehículos nuevos emitirán 35% menos respecto a sus emisiones actuales. La siguiente, por favor. La medida 10 es la regulación de emisiones de motocicletas nuevas. La estrategia es la elaboración de la norma oficial mexicana con participación de los fabricantes y armadoras de motocicletas. En noviembre se llevó a cabo el foro taller Calidad del Aire, Cambio Climático y Normatividad, Retos Compartidos, en el cual se comprometió el desarrollo de la norma para motocicletas nuevas durante 2020. Estas unidades deberán incorporar sistemas avanzados de control de emisiones. La siguiente, por favor. La medida 9 es la implementación de un nuevo esquema para el otorgamiento de los hologramas de verificación vehicular. La estrategia es el beneficio de unidades vehiculares de mejores tecnologías y de alto rendimiento de combustible para disminuir las emisiones de contaminante criterio y gases de efecto invernadero. Consistirá en que será un requisito tener un mayor rendimiento de combustible en las unidades nuevas, el otorgamiento del holograma 00 hasta por 4 años a unidades de mejores tecnologías y de menores emisiones, y el proceso de puesta en operación de un portal que contendrá el listado de vehículos de mejores tecnologías, candidatos a obtener el holograma 00. Este nuevo esquema iniciará en enero del próximo año. Una vez que yo concluya mi intervención, por ser un tema de muchísimo interés para la ciudadanía, el ingeniero Sergio Cirat Hernández de la SEDEMA va a hacer una exposición más detallada de esta medida. La siguiente, por favor. La medida 12 se refiere al fomento a la movilidad sustentable. La estrategia es reducir los viajes en vehículos particulares y de uso administrativo del gobierno. Como medidas tenemos la restricción a la circulación de los vehículos administrativos del gobierno de la Ciudad de México los días viernes, además del resguardo de las unidades de los fines de semana. Se fomenta el uso del transporte público y no motorizado para los trabajadores de la Ciudad de México y Estado de México. En esto se trabajará en la implementación de planes de movilidad sustentable en centros de trabajo, gubernamental y privado, la creación de incentivos para el auto compartido, pues la facilitación del uso de bicicletas con 600 kilómetros de ciclovías al 2024, actualmente hay 200 kilómetros, y 16 biciestacionamientos masivos en el 2024. La siguiente, por favor. La medida 13 se refiere al aumento de la capacidad del transporte público sustentable. La estrategia es la integración y mejoras del transporte público con la promoción y uso de vehículos de bajas o cero emisiones. Está en perspectiva la creación de 4 líneas del Cabelbebús, 100 kilómetros de corredores exclusivos de transporte público al año 2024, la expansión de la red del Metrobús en 6 líneas al 2024, actualmente extensiones de las líneas 5 y 3 de Metrobús. La construcción de la línea 4 del Mexibús de Tecámac a Indios Verdes, 2 líneas de Mexicable en Naucalpan y Ecatepec de Morelos, la expansión de la línea 12 del Metro Observatorio y compra de 30 nuevos trenes, la mejora del tren ligero, el sistema de transporte masivo de Constitución de 1917 a Santa Marta, la adquisición de 63 trolebuses en 2019 para alcanzar la meta de 500 unidades nuevas al 2024, la adquisición de 800 autobuses de RTP con tecnología Euro 5 más trampa de partículas o superior al 2024, ya se tienen adquiridos 200. El 100% de los autobuses de transporte público no tendrán más de 12 años de antigüedad. El 80% de la flota de organismos públicos y 50 de concesionados tendrán vehículos Euro 5 o mayor al 2024. Y la Ciudad de México emitió una convocatoria para apoyo de sustitución de taxis con unidades híbridas. El 27% de esto ya es financiado durante el presente año. Y finalmente un programa de introducción de mototaxis eléctricos. La siguiente, por favor. Esta es la medida 14, se refiere al reto para el desarrollo tecnológico para mejorar la calidad del aire. La estrategia es establecer convocatorias y financiamiento
para el desarrollo e innovación tecnológica. Como medidas, tenemos que en el marco de los programas nacionales estratégicos PRONAES, el INEC apoyará al CONACYT en la evaluación de proyectos de investigación e implementación de políticas públicas y acciones de mitigación integral de emisiones de contaminantes criterio y climáticos. Se promoverán asimismo propuestas de innovación en movilidad, eficiencia en el uso de energía, energías limpias y economía circular. Por otra parte, ya se llevó a cabo una convocatoria de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para proyectos de desarrollo e innovación tecnológica en calidad del aire y residuos sólidos en la Ciudad de México. Ya hay en operación varios proyectos, entre los cuales están un laboratorio de innovación en bioenergía en la Central de Abasto de la Ciudad de México, el desarrollo de sistema para hibridar vehículos de combustión interna, la planta para el desarrollo de producción de biocombustibles, el laboratorio de evaluación de tecnologías vehiculares, el uso eficiente de energía en agua, electromovilidad y residuos urbanos, y el consorcio de la Ciudad de México y Newcastle para hacer investigación sobre contaminación del aire y salud. El desarrollo de instrumentos para mejorar el transporte en la Ciudad de México y la purificación del aire ambiente con microalgas. Bien, pues estas son las 14 medidas. La siguiente, por favor. Estas van a estar puestas aquí en los portales de Semarnat, de la SEDEMA, del Estado de México y de la Comisión Ambiental, para que ustedes los puedan descargar. También habrá un documento que se está terminando de revisar, el cual también lo subiremos en estas láminas. Y voy a usar que tengo el micrófono para presentarles dos láminas rápidamente, por favor. La siguiente. Como saben, pues estamos llegando a fin de año, están las fiestas navideñas y de inicio de año, y pues típicamente ahí se nos presentan condiciones muy críticas de calidad del aire, sobre todo de partículas, y esto pues debido a que hay mucha quema de fuegos pirotécnicos, de basura, de llantas, encendemos fogatas. Entonces pues queremos hacer un llamado, la siguiente por favor, a la ciudadanía para que evite prender cohetes, fogatas o chimeneas en la medida de lo posible. Sabemos que esta es una tradición que tenemos, pero sí creemos que tenemos que ir cambiando porque las condiciones que tenemos durante estas celebraciones son muy severas. Muchas gracias. Le paso el micrófono al ingeniero Sergio Sirat. Agradecemos en esta mañana la presentación de medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México que nos ha compartido el doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y enseguida cedemos el uso de la palabra al ingeniero Sergio Sirat Villaseñor, director general de Calidad del Aire. Hola, muy buenos días. Ponemos la lámina, por favor. Les voy a platicar sobre la medida que tiene que ver en el cómo se van a otorgar a partir de enero los hologramas doble cero. Hay que irnos antes, por favor. Una antes. No, se fueron a la primera. Bueno, comenzaré diciéndoles que la norma oficial mexicana que establece las concentraciones o los límites máximos permisibles que deben de generar los vehículos en este país es una norma que data del año 2003 y podemos ir a la siguiente, por favor. Y tenemos un rezago comparativo con vehículos que se venden en otros países de más de 10 años. En este sentido, es muy importante tomar acciones. De hecho, Semarnat ya ha programado la revisión de esta norma 042 y está trabajando también en la norma 163, que tiene que ver con el rendimiento o las emisiones de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Bueno, ahí nos quedamos, por favor.
Es muy importante mencionarles que el esquema doble cero nace en el año 2000 y nace como un incentivo que se entregó a todos aquellos vehículos que cumplieron de forma anticipada con los límites máximos permisibles que entrarían por regulación a finales del año 2001. De esta forma, el holograma doble cero surge como un incentivo para motivar un cambio en los factores de emisión que tenían los vehículos o para motivar un cambio en los ciudadanos que podían comprar un vehículo más limpio, más eficiente, a cambio de no llevar su vehículo a verificar cada semestre. En este sentido, el nuevo esquema para obtener el holograma doble cero es el que están viendo en pantalla. Se le va a dar el holograma doble cero, primero, el holograma exento a todos los vehículos que son eléctricos o que son híbridos, pero que son híbridos con la particularidad que durante un trayecto de su movilidad lo puedan realizar utilizando únicamente energía eléctrica. Es decir, hay una tecnología que se conoce como mild hybrid y esta no podemos otorgarle el holograma exento porque son vehículos que funcionan exactamente igual que cualquier otro vehículo de combustión interna, pero tienen un pequeño motor eléctrico que el único que ayuda o el único que participa es en dar un pequeño impulso en el arranque inicial del vehículo, pero siempre opera el motor de gasolina, de tal forma que estos vehículos, recordemos que el primero que ingresó al país o que se comenzó a vender de esta tecnología fue en el año 2006, los vehículos Civic, y son vehículos que perfectamente podían ser verificados en los centros de verificación y actualmente con las nuevas tecnologías que hay tanto en los verificentros del Estado de México como en la Ciudad de México podemos garantizar una correcta aplicación de la normatividad de esos vehículos y verificarlos. En el caso de los hologramas doble cero, se van a entregar por 2 ocasiones a todos aquellos que cumplan con la normatividad conocida como Tier 2 BIN 5, y ahorita voy a explicar después a qué me refiero, Tier 2 BIN 5, que es la normatividad americana, o que cumplan con las emisiones Euro 5, que es la normatividad europea. Son normatividades mucho más avanzadas que la mexicana, mucho más restrictivas, pero que además presentan un mínimo de 16 kilómetros por litro de forma combinada, como rendimiento combinado. Y el doble cero por una ocasión se entregará a los vehículos que cumplan con las mismas emisiones en cuanto a combustión, pero cuyo rendimiento sea superior a 13.5 kilómetros por litro. Con este esquema, lo que estamos observando es que vamos a tener una reducción que va del 25 hasta el 75% en los contaminantes que se emiten, dependiendo del contaminante que hablemos, y ahorita presento las tablas para que quede muy claro lo que estoy refiriendo, pero también vamos a tener una reducción muy importante en el tema del dióxido de carbono, que es un contaminante climático. Por cada litro de gasolina que consume nuestro vehículo, el que sea, generamos aproximadamente 2.3 kilogramos de dióxido de carbono, de tal forma que si un vehículo me permite recorrer 16 kilómetros por litro, estoy emitiendo mucho menos contaminación, estoy quemando menos litros que uno que recorra 8 kilómetros por litro. Entonces voy a contaminar la mitad. Y por eso para nosotros es tan importante aplicar este tipo de medidas para que la gente comience a valorar, a tener dentro de su criterio de selección de su unidad, tanto el tema de contaminación, que nos afecta la calidad del aire, como el tema del cambio climático. Siguiente, por favor. La siguiente lámina presenta ya los valores de emisión que tienen los vehículos tanto en México como en este caso Estados Unidos. Como ustedes ven, hay una gran diferencia entre los valores de emisión. Las primeras 2 líneas corresponden a un estándar nacional denominado B y aunque ya hay muy pocos vehículos que cumplen con ese parámetro, todavía los hay. Y pueden ustedes comparar, las emisiones son notablemente más contaminantes esos vehículos. Son vehículos que, eso sí, en el caso del estándar B, desde hace más de 15 años que no se utilizan en otros países como Estados Unidos o Europa. Y en la parte de abajo coloco las emisiones que estamos pidiendo para otorgar el holograma doble cero, y con rojo pueden ustedes ver el beneficio que habría con relación a hidrocarburos, a óxidos de nitrógeno y con emisiones evaporativas. Las emisiones evaporativas son muy importantes. En el país se permiten 2 gramos por cada prueba en una prueba de 2 horas, mientras que en Europa son 2 gramos, pero en una prueba de 24 horas, y en Estados Unidos son 0.65 gramos de emisiones evaporativas en una prueba de
24 horas, aunque dice 72, se hacen la prueba durante 3 días, pero se equipara a 24 horas. Entonces, es muy importante avanzar hacia esas tecnologías, porque un vehículo, tenemos la idea de que el vehículo solamente contamina cuando va circulando. Desafortunadamente no es así. El hecho de que tengamos nuestro vehículo estacionado está generando emisiones evaporativas, sobre todo si nuestros sistemas de control de emisiones no son correctas, no son adecuadas, no son tecnológicamente el estado del arte. Y finalmente, presento la siguiente, cómo se compara nuestra norma oficial mexicana contra los vehículos europeos. Ahí hay una menor diferencia con respecto a los vehículos americanos, y en este caso el avanzar hacia un Euro 5 nos va a permitir reducir en 25% los óxidos de nitrógeno, pero algo muy relevante es ya valorar en estos vehículos los hidrocarburos no metánicos, y no solamente los hidrocarburos totales, que es lo que estaba en su momento regulado, bueno, lo que sigue estando regulado. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del director general de Calidad del Aire, ingeniero Sergio Cirat Villaseñor. Y a continuación invitamos al ingeniero Jorge Rescala Pérez, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, a que haga uso de la palabra. Doctora Sheinbaum, doctor Toledo, señoras, señores, buen día a todos. Reciban el saludo del gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, quien me ha pedido refrendar su voluntad de seguir trabajando de forma coordinada para construir las soluciones ambientales que requerimos en la zona metropolitana del Valle de México. Este evento es una muestra de que los grandes consensos se logran cuando hay voluntad, diálogo y entendimiento. Estoy convencido que el Gobierno federal, la Ciudad de México y el Estado de México seguiremos colaborando como lo hemos venido haciendo en cada uno de los retos comunes que tenemos. Derivado de las concentraciones extraordinarias de contaminantes PM2.5, PM10, ozono ocurridas en el mes de mayo, se presentaron contingencias ambientales inéditas en las 2 zonas metropolitanas del Estado de México. En un esfuerzo técnico muy importante de coordinación intergubernamental, iniciamos un trabajo conjunto que hoy nos lleva a presentar 14 medidas inmediatas que incidirán en la mejora de calidad del aire. Quiero destacar que en el Estado de México ha asumido su responsabilidad, y en este tema en la administración del gobernador Alfredo del Mazo, y quizá el mejor ejemplo es el seguimiento que le estamos dando al ProAire 2018-2030, que es el primer documento de gestión de calidad de aire que contempla a los 125 municipios de la entidad con estrategias, acciones a corto, mediano y largo plazo en esta materia. Con este instrumento estaremos disminuyendo significativamente las emisiones que generamos, especialmente las partículas 10 y 2.5, precursores de ozono como los compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno, y alcanzar sus metas para el año 2030 significaría para el Estado de México evitar más de 94,000 infecciones respiratorias y más de 3,500 muertes al año que se producen por ozono y partículas contaminantes. Además, nos permitirá ahorrar alrededor de 35,000 millones de pesos que se atribuyen a costos producidos por la contaminación atmosférica. Respecto a las 14 medidas que hoy estamos anunciando, es relevante mencionar que el Gobierno del Estado de México ya se encuentra trabajando. Por ejemplo, al fin de propiciar la reducción de compuestos orgánicos volátiles, a partir de 2020 iniciaremos la difusión de la implementación de programas de compras sustentables con consumibles de limpieza con bajo contenido de COPS en diversos sectores del gobierno estatal. Estaremos promoviendo el uso de filtros de partículas en los transportes a través de autorregulación, y reforzaremos los operativos de detención de vehículos ostensiblemente contaminantes a través del programa vehicular de reducción de emisiones contaminantes. Para mejorar la movilidad y reducir emisiones en el transporte público, el Estado de México desarrolla la línea 4 del Mexibus, que dará servicio a más de 110,000 usuarios diariamente, y el teleférico Mexicable de Naucalpan y la ampliación del Mexicable de Ecatepec. Estos 2 sistemas atenderán conjuntamente a más de 60,000 usuarios diarios. Además, recientemente el gobernador anunció que en el primer trimestre del próximo año, en coordinación con el Gobierno federal, iniciaremos los trabajos para la construcción de un tren interurbano que irá de Chalco al municipio de La Paz, con una conexión
hacia la Ciudad de México a través del sistema colectivo Metro. Adicionalmente, hemos sustituido más de 43,000 unidades de transporte público con más de 10 años de antigüedad por unidades ecológicas con tecnología más moderna, logrando reducir la saturación de las rutas, así como disminuir los tiempos de traslado hasta en un 30%. Como es de su conocimiento, prácticamente la mitad del territorio mexicano tiene vocación forestal. Los bosques son parte de nuestra riqueza principalmente por los servicios ambientales que generan. Por ello, en este último año la Administración Estatal decidió hacer una inversión histórica superior a los 80 millones de pesos para el equipamiento de nuestros combatientes de incendios forestales, buscando consolidar un grupo élite en esta materia. Asimismo, incrementamos el 10% de la inversión en programas de apoyo a los mexiquenses poseedores de los bosques, toda vez que son ellos quienes ayudan a proteger estos recursos naturales. También quiero destacar que en este año hicimos una inversión de 60 millones de pesos para ampliar la red automática de monitoreo atmosférico, por lo que hemos logrado pasar de 22 a 35 estaciones de monitoreo en la entidad, lo que permitirá elaborar políticas públicas de gestión de calidad de aire de acuerdo con la realidad sociodemográfica de cada región del Estado de México. Señoras, señores, con base en la experiencia que hemos tenido y sumando las capacidades, conocimientos y voluntades de los gobiernos aquí presentes, el Estado de México está mejor preparado para enfrentar fenómenos atmosféricos, así como para controlar y disminuir los riesgos de salud que representan para los mexiquenses. El gobernador Alfredo del Mazo reitera que esta administración estatal tiene una vocación y perspectiva sustentable, sabedor que nuestros recursos naturales son grandes prioridades para el desarrollo de una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos el uso de la voz al ingeniero Jorge Rescala Pérez, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Y enseguida, escuchemos la intervención del doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat del Gobierno de México. Muy buenos días a todas y todos. Como ustedes saben, la política ambiental de este gobierno busca como objetivo final garantizar lo que es un derecho de todos los mexicanos a un ambiente sano y a la defensa de la vida en todas sus expresiones. En el tema de contaminación, como ustedes saben, el país sufre de muchísimos problemas y si pudiéramos distinguir tres tipos de contaminación: contaminación del aire, del suelo y del agua. Nuestro país sufre fundamentalmente contaminación del agua por las descargas industriales en las principales cuencas. Pero efectivamente también el problema del aire es también un tema central para la política ambiental del país y bueno, pues en este caso nos encontramos justamente con el tema del aire de la megalópolis, que andamos ya como por el quinto, sexto lugar en términos de población en el mundo. En ese sentido, pues desde la Semarnat saludamos pues este esfuerzo que se realiza a través de la CAME y especialmente la estrecha colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México, porque pues, en este caso se comparte una atmósfera, hay una atmósfera común y esto implica indudablemente que más allá de diferencias en los gobiernos tiene que haber indudablemente colaboración. Algo que hemos estado aprendiendo y que es, digamos, va a ser seguramente ya una regla, es que las principales problemáticas que son altamente complejas es imposible abordarlas tanto desde una manera sectorial. En el caso del gobierno federal tenemos que estar cada vez más integrando las acciones de las diferentes secretarías para poder resolver las problemáticas, pero también en términos del territorio
los diferentes gobiernos en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, están obligadas a abordarlo de manera conjunta. Indudablemente que en esto los ciudadanos también deben jugar cada vez más un papel vital, porque es imposible resolver los problemas cada vez más complejos sin la participación ciudadana, y en eso creo que el gobierno de la Cuarta Transformación está siendo realmente emblemático. Como lo vimos aquí en el 4 de junio, y ya en una perspectiva, entiendo, de mucho más precisión, se han diseñado 14 medidas, 14 acciones, como consecuencia de un análisis más fino. Como hemos visto aquí, hay problemas no solamente con la emisión de sustancias contaminantes por los automotores, sino también, como también se sabía, por la industria, pero también por el tema de la producción, del manejo del gas y del uso doméstico de diferentes productos, como son las pinturas, etcétera, y por lo tanto esto requiere también de un conjunto de acciones. Creo que aquí lo que hemos visto es que en este lapso, a partir de junio hasta ahora, se han hecho consultas, como nos ha mostrado el doctor Víctor Hugo Páramo, se han también auscultado las opiniones de diferentes sectores, especialmente los sectores industriales, y bueno, pues la Semarnat se felicita muchísimo porque estas acciones van adelante y muestran pues una enorme responsabilidad por parte de los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, que están oportunamente atendiendo el problema de la contaminación del aire que nos afecta a más de 20 millones de ciudadanos. También me gustaría decirles que el esfuerzo que se realiza aquí en la metrópoli, estamos contemplando que comience a ser reproducido en otras megalópolis del país, como es el caso de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, de Puebla, y creemos que lo que se ha avanzado aquí en el Valle de México será de enorme importancia para implementar medidas similares en el resto del país. Finalmente, me gustaría comentar que a pesar de los esfuerzos, y como lo señaló el doctor Víctor Hugo Páramo, ha habido una estabilización, entiendo, ¿verdad?, de la disminución, la tendencia a la baja en las contaminaciones, y que estas medidas son una respuesta a este proceso, a esta tendencia descubierta por los análisis científicos. Y efectivamente, cuando vemos las cifras, todavía 75% de los días del año no alcanzan, entiendo, niveles de normalidad, por decirlo de alguna manera, y en eso pues creo que debemos seguir trabajando muy arduamente. Pero yo diría que tampoco debemos perder de vista el mediano y el largo plazo, porque al final de cuentas el tema central aquí es la transformación del uso de los combustibles fósiles por combustibles limpios y definitivamente por energía solar, y por lo tanto la idea de los autos eléctricos es ya, digamos, un tema que tiene que ser atendido por el gobierno, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, y por el resto de los gobiernos. Y pues les puedo adelantar con muchísima cautela que estamos ya comenzando a contemplar la posibilidad de que nuestro país, porque tenemos investigación científica, porque tenemos expertos y sobre todo porque tenemos nuevos descubrimientos, como ustedes saben, se acaba de confirmar la existencia de un yacimiento de litio en Sonora. El litio va a ser es el combustible ya del futuro, porque es la base de acumuladores y de otros instrumentos para la generación, en este caso, de autos eléctricos. Por lo tanto, creemos, y lo hemos compartido con la doctora Claudia Sheinbaum,
la idea de comenzar a hacer investigación aplicada para que nuestro país y efectivamente el sector público tenga la posibilidad en mediano plazo de comenzar a generar autos eléctricos mexicanos generados por la propia inteligencia mexicana, con tecnología mexicana y con los yacimientos mexicanos. Creo que con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del titular de la Semarnat del Gobierno de México, doctor Víctor Manuel Toledo Mansur. Y a continuación, damas y caballeros, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días, o creo que ya tardes, no sé. Ya. Ha sido un poco larga la exposición, pero es un día muy importante porque desde mi perspectiva estamos retomando la importancia de la política ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Yo quiero agradecer enormemente a Víctor Manuel Toledo, al secretario de Semarnat, a Víctor Hugo Páramo, el coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, al gobernador del Mazo y por supuesto al ingeniero Jorge Rescala Pérez, quien ha estado en todo este trabajo. Lo que hay es una muestra de una coordinación metropolitana que realmente se había perdido durante muchísimo tiempo y que estamos no solamente recuperando, sino reactivando de una manera muy importante en diversos temas, no solamente el tema de las emisiones contaminantes, sino también en temas de agua, en temas de desarrollo económico y en diversos temas, movilidad, que nos permiten dar mejor calidad de vida a los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México, prácticamente 22 millones de habitantes. Entonces, lo primero que quisiera recalcar es eso, estamos rescatando, recuperando la política ambiental para la zona metropolitana del Valle de México y eso es una excelente noticia. Segundo, lo que estamos presentando aquí no son ocurrencias, tiene sustento científico. Aquí hubo un trabajo muy detallado de distintos investigadores de instituciones de educación superior, de la propia Semarnat, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del Estado de México, de la Ciudad de México, para poder presentar estas medidas que fueron inicialmente presentadas en junio, que ha habido una relación con la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil también, y que hoy se están presentando a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, hay mucho sustento científico en estas medidas que se están presentando el día de hoy, en estas 14 medidas. Lo tercero es que tienen dos objetivos. El primer objetivo es reducir las emisiones contaminantes, esas que causan daños a la salud, que aquí, como bien expresó el doctor Víctor Hugo Páramo, se concentran esencialmente en compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, que provocan el ozono, la concentración de ozono, también las partículas finas, esencialmente dirigidas a estas, que son las que causan daños en la salud. Pero también tiene el objetivo de que la zona metropolitana del Valle de México contribuya menos con el cambio climático global. Son dos objetivos: mejorar la calidad del aire y contribuir con el planeta, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. Entonces, lo primero, recuperamos la política ambiental. Segundo, tiene sustento científico. Y tercero, nos interesa reducir las emisiones contaminantes y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. En esta perspectiva, el objetivo es reducir en 30% en los próximos 5 años las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales en la zona metropolitana del Valle de México. El cuarto punto es que están consideradas no solamente el transporte, sino están considerados los diversos sectores. Las 14 medidas implican a las empresas que distribuyen gas licuado de petróleo, a las empresas que producen solventes y pinturas, a las gasolineras, a el tipo de combustibles, a la atención y la prevención de incendios forestales,
a la industria en general para un cambio en el uso de combustibles, aquellas que todavía no tienen gas natural, y promover en mayor medida el uso de las energías renovables. La maquinaria de construcción, el ordenamiento del transporte de carga, los vehículos ostensiblemente contaminantes, las motocicletas, los vehículos nuevos, la movilidad de los gobiernos, el transporte público y la innovación tecnológica. Son 14 medidas que incluyen principalmente a las diversas industrias de la zona metropolitana del Valle de México y de nuestro país. Y quisiera recalcar 2 puntos. En el caso del transporte de carga, que hay muchos empresarios aquí, que agradezco su presencia, hay una mesa de trabajo. El objetivo es ponernos de acuerdo, que se cambie la logística de distribución, también ponernos de acuerdo con los comercios, que son los que reciben el transporte de carga, para que podamos ordenar el transporte en la zona metropolitana, de tal manera que en la mañana, cuando hay más carga vehicular, haya menos transporte de carga que se mueva en la ciudad, entre 6 y 10 de la mañana, ver si nos podemos poner de acuerdo también para la hora pico de la tarde, y al mismo tiempo los vehículos más pesados que se vayan a la distribución nocturna. Por eso no lo hacemos a partir del 1 de enero, sino algunas en donde ya hay más acuerdo a partir de marzo y otras hasta septiembre, de tal manera que pueda haber un acuerdo y no se genere un problema en la distribución de la zona metropolitana del Valle de México de distintas mercancías. Eso es en el caso del transporte de carga, pero el objetivo es ordenarnos, que nos podamos ordenar, que disminuya también el tránsito vehicular, que también el tránsito está asociado a mayores emisiones, pero que no afectemos tampoco la economía de la zona metropolitana del Valle de México. Y en el caso de los vehículos, esta nueva modalidad del programa de verificación vehicular. El primer mensaje es este: durante muchos años se estuvo dirigiendo la mayor parte de las medidas a los vehículos más viejitos. Por eso fue la medida de que no circularan los sábados y algunas otras medidas. Y se olvidó a los vehículos nuevos. Todas las ciudades del mundo que han bajado las emisiones y que han mantenido una disminución en la concentración de emisiones contaminantes es porque han tenido una normatividad cada vez mayor a la producción y la venta de vehículos nuevos. Y en nuestro país, y particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, está operando una norma del 2003 y en algunos casos de 2006. Es decir, tenemos un retraso, pues prácticamente de casi 15 años, para poner un promedio ahí entre el 2003 y el 2006. Y lo que le hemos dicho a las automotrices es: si ustedes venden vehículos más limpios en Estados Unidos y en Canadá, y existe un tratado de libre comercio, y hoy hay un tratado México, Estados Unidos y Canadá, no se entiende por qué en México se tengan que seguir vendiendo vehículos que tengan una normatividad menor que la que se vende en Estados Unidos y la que se vende en Canadá. O en Europa, en el caso del tratado, los distintos tratados de libre comercio con Europa. Las automotrices durante algún tiempo han dicho: es que su combustible es muy malo. Pero la verdad es que ya en las zonas metropolitanas del país, desde hace mucho tiempo, el combustible es de bajo contenido de azufre y existe la gasolina premium, que prácticamente todo el país tiene bajo contenido de azufre. Entonces, el pretexto del combustible en realidad pues ya no es suficiente para que no se comercialicen en México los vehículos más limpios. Ya no queremos seguir siendo en donde se vendan los vehículos más sucios. Queremos ser igual que los países del primer mundo, donde se venden los mejores vehículos. En ese proceso se está trabajando para poder hacer nuevas normas de vehículos que exijan más, para que
los vehículos que se venden en el país pues sean los más limpios. En lo que ocurre eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos diciéndole al que compra nuevos vehículos, al que va a comprar nuevos vehículos en el 2020, mira, si quieres comprar un vehículo, yo le digo 5 estrellas, que son los híbridos y los eléctricos, pues no vas a tener ni siquiera que verificar y vas a circular todos los días y no hay problema. Si quieres comprar un vehículo 4 estrellas, pues tienes la posibilidad de tener 2 doble ceros, es decir, que durante 4 años no verificas. ¿Cuáles son los vehículos 4 estrellas? Bueno, los que tienen 16 kilómetros por litro de rendimiento vehicular combinado y los que en emisiones se llaman evaporativas y de escape son los mejores, que se venden actualmente en el país y en la zona metropolitana. Si quieres tener un vehículo 2 estrellas, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que tienen menor rendimiento vehicular y emisiones más o menos limpias, pues solamente podrás tener un doble cero, es decir, que durante 2 años no verificas. Pero si quieres tener un vehículo que contamina mucho y que gasta mucha gasolina, lo cual contribuye al cambio climático, lo puedes comprar, no hay problema. Nada más que vas a tener que verificar cada 6 meses. Ese es el gran cambio. Antes se decía, prácticamente todos los vehículos nuevos, no importa su rendimiento vehicular, ya no importa las emisiones que den, vas a poder tener o doble cero 2 veces o doble cero 1 vez, todos los nuevos. Ahora, ¿qué se dice? Pues mira, los vehículos más limpios puedes tener la doble cero 2 veces. Los vehículos poquito menos, pues la doble cero 1 vez. Y los vehículos más sucios, en su escape y que contribuyen más al cambio climático, pues lo puedes tener, lo compras, no hay problema, pero vas a tener que verificar cada 6 meses. Y no estamos castigando ya a la persona que no puede comprar un vehículo nuevo, eso ya tiene su normatividad. Estamos diciéndole a los que van a comprar vehículos nuevos, y casualmente los vehículos que tienen menor rendimiento vehicular y que tienen mayores emisiones son los más caros. Entonces, lo que estamos presentando hoy es una política progresiva en todos sentidos. Progresiva en donde estamos mejorando la calidad del aire, progresiva en donde estamos contribuyendo menos al cambio climático y progresiva en el sentido de ingreso. Quien tiene para comprarse un vehículo mucho más pesado, una camionetota muy grande, pues está bien, no hay problema, lo puedes hacer. Nada más que vas a tener que verificar cada semestre. Porque los vehículos compactos son los que tienen mejor rendimiento vehicular y menores emisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana se publica las marcas que van a tener 5 estrellas, las marcas que van a tener 4 estrellas, las marcas que van a tener 2 estrellas y las marcas que tienen 1 estrella con su submarca. Para que el que va a comprar un vehículo a partir de enero del 2020, pues sepa cuántas veces tiene que verificar, de acuerdo con el tipo de vehículo que va a adquirir. Y queremos que esto se traduzca en la norma, así de sencillo. Entonces, es un cambio completamente, o es una innovación en la política ambiental. Sabemos que las industrias automotrices van a estar con nosotros, porque sabemos que están comprometidas con el medio ambiente, y también pues agradezco muchísimo a los empresarios del transporte de carga por este trabajo que estamos haciendo. Y finalmente, ¿a qué tiende esto? Pues a la mejor calidad de vida de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y así llegamos al término de la presentación de las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos,
agradece su gentil asistencia y les desea que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.